Muy buenas noches. Para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, es un agrado darles la bienvenida a este acto protocolario en el que se rendirá homenaje a uno de los autores de referencia de la investigación en el ámbito de la comunicación. Damos paso a la magíster María Vecina, secretaria general de CIESPAL, quien dará lectura al acta con la que se oficializa el máximo reconocimiento que brinda nuestra institución. Buenas noches a todas y a todos. Leo el acta del Consejo de Administración, medalla de honor al doctor Armand Matelar. El Consejo de Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, en sesión ordinaria número 445, realizada el 18 de agosto del 2014 y presidida por el máster Julio Peña Hilo, acepta la propuesta del doctor Francisco Sierra Caballero, director de CIESPAL, de otorgar la medalla de oro y el diploma de honor como máxima distinción que concede este organismo internacional al doctor Armand Matelar, por su trayectoria académica e investigadora a favor de la comunicación y que ha sido materializada en sus obras en beneficio de la sociedad. CIESPAL reconoce el trabajo que durante años el maestro ha realizado por la reivindicación del derecho a la comunicación en América Latina e inaugura la cátedra Armand Matelar de Economía y Políticas de Comunicación. Comuníquese y cúmplese. Firmado en Quito, Ecuador, a los 18 días del mes de agosto del año 2014. Invito al doctor François Goutard, reconocido académico belga, fundador del Centro Tricontinental CETRI de la Universidad Católica de Lovaina, quien, además, recibió el título doctor honoris causa de la Universidad de Notre Dame y actualmente es investigador principal de ILIAE. Por favor. Para presentar Armand, los amigos del CIESPAL buscaron un belga de servicio. No es fácil encontrar en Quito, porque no hay mucho más belgas en Quito que esquimos en Sydney. Así me pidieron de afrontar este monumento de la comunicación que es Armand Matelar, de presentarlo al público. No es realmente necesario en este público, pero es decir, de transformarlo en un objeto de comunicación. ¿Qué tarea? Preparar esta presentación fue realmente una experiencia espantosa. Pero he podido solamente recoger algunos pedacitos de su obra y de su pensamiento y mezclarlos con algunas opiniones personales. Leyendo la biografía de Armando, las excelentes conversaciones con Michel Senecal, he hecho un sueño. Entraba en la casa de Armand y de Michel. Estaba en el vestíbulo Edgar Morin discutiendo con Gilles Deleuze. En la escalera, Antonio Gramsci seguía Mariátegui y Walter Benjamin para llegar al primer piso. En el salón habían varios grupos. Paulo Freire discutía con Jean-Paul Sartre. Roland Barthes trataba de convencer a Althusser de la importancia del discurso. Pierre Bourdieu y Alain Touraine se peleaban casi físicamente a, 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 a,
En el comedor, Habermas estaba ya instalado al lado de Greimas y no encontraban un tópico de conversación. Al otro lado, Ivan Illich, Michel de Certeau y David Harvey estaban en una viva polémica sobre la valididad del marxismo. En la cocina, Rosa Luxemburgo, ayudada por Mabel Puccini, preparaban una sopa revolucionaria con mucha teoría culinaria. Umberto Eco exploraba el techo en búsqueda de una entrada secreta. Michel Foucault, Salvador Allende y Gabriel García Márquez habían encontrado un lugar tranquilo de conversación, allá mismo donde Don Elder Cámara trataba de convertir al Che Guevara. Todo eso debajo de una trinidad de retrasos en la pared principal: Carlos Marx, el Pato Donald y Lenin. Armand y Michel pasaban entre los grupos con copas de vino francés y chileno. Michael Moore no estaba presente porque había perdido el avión. Me desperté, recordando que este grupo de la inteligencia mundial representaba solamente una parte del horizonte de Armand. Empecé con mucho temor el trabajo de presentación. De hecho, me recuerdo que en los años 60 habíamos tenido un primer contacto. Acababa de terminar un estudio socioreligioso sobre América Latina que duró 4 años, y así yo había tenido ya el virus latinoamericano. Y Armand estaba también en la misma situación. Y él tenía 3 propuestas para América Latina. Por una parte, la Javeriana de Bogotá, la PUSE del Ecuador y la Católica de Chile. Y una cosa bastante sorprendente de mi parte, yo aconsejé de aceptar la propuesta de Santiago de Chile. Eso fue tal vez en adelante una traición de mi pertenencia ecuatoriana. Algunos años después, Armand y Michel decidieron de casarse. El matrimonio había sido previsto en Chile, pero yo había enviado una invitación a Armand para un coloquio sobre interdisciplinaridad en Lovaina, y eso cambió todo el plan. Espero que no fue la ocasión de dificultades serias, pero el matrimonio se hizo en Francia y pienso que el resultado no fue demasiado malo. Así, en este sentido, el resultado también fue la importancia de Michel en todo el trabajo. Un trabajo a 4 manos, como dice Armand en varias de sus publicaciones. Y así podemos decir que Michel merece la mitad de la medalla de oro. La trayectoria de Armand fue primero, como él lo ha dicho, estudios de Derecho en Lovaina.
Después se fue a París, trabajó con el IRFET y el padre Lebret, y hizo también estudios de demografía. Eso fue el principio de su carrera. Se fue a América Latina en un espíritu de servicio, especialmente para los más débiles de la sociedad. Y por eso se inspiró de su formación cristiana y también de su compromiso con el movimiento de juventud de los Scouts. Se fue también a trabajar en investigaciones demográficas en los barrios populares. Y así empezó a entender la importancia de la comunicación y empezó también el estudio de los medios en Chile y de la influencia política de los medios. También ha tenido contactos con movimientos de izquierda, el MIR en particular, y vivió la experiencia socialista de Salvador Allende, hasta el golpe de Estado de Pinochet, que fue evidentemente un evento que marcó mucho su vida. Ha tenido de salir al exilio después de 16 años en París, donde tuvo mucha dificultad a encontrar un empleo hasta el momento que fue nombrado profesor en la Universidad de París. Su presencia en los medios intelectuales del momento fue muy fuerte, pero también no solamente en los medios intelectuales, sino también en todos los lugares de lucha, en América Latina en particular, Cuba, Nicaragua, Venezuela, los foros sociales mundiales. Y así hubo realmente dos fuentes de su monumental producción intelectual y por una parte justamente el pensamiento, el conocimiento, y por otra parte el contacto con los medios populares. Si queremos estudiar algunas de las grandes líneas de su obra y en gran parte en colaboración con Michel, podemos decir primero que fue un trabajo de análisis social. La comunicación no es solamente un acto aislado, utilizando técnicas siempre más sofisticadas, sino un hecho social total, como lo dice Marcel Mauss. Implica toda la sociedad y sitúa a los seres humanos como sujetos del actuar social. ¿Quién comunica qué y cómo y a quién? En un flujo permanente, pero dialéctico y orientado por las desigualdades sociales. Uno puede decir como un símbolo, pero sin caer en el biologismo, que es la sangre de la sociedad. Es un revelador social. Las condiciones materiales de la comunicación fueron estudiadas por Armand, sus efectos sobre la construcción de la sociedad. Y por eso empezó a desarrollar una teoría crítica de la comunicación contra el neopositivismo y el funcionalismo, lo mismo que ha hecho Joaquim Herrera en Sevilla a propósito del derecho, un poquito de manera modesta lo que he tratado de hacer en sociología de la religión. Y por eso Armand habló de la economía política de la comunicación. El capitalismo como paradigma universal
que absorbe la comunicación en su propia lógica, es una primera constatación de Armand. Pero también él se opuso a la doxa marxista, al dogmatismo marxismo, pero siempre fue muy cercano de Gramsci, de Lefebvre, de Bertolt Brecht, de Walter Benjamin. Lo vemos en su libro Pensar sobre los medios. La importancia también de la dimensión histórica es presente en toda la obra de Armand. Genealogía de la comunicación en la trilogía de sus obras últimas. La historia, dice Armand, es fundamental para comprender la construcción social. Y las nuevas generaciones tienen el peligro de no tener más acceso a la historia. Él cita en su libro esta historia de este evento de una joven que habla de los años 60 como la misma cosa que el tiempo de Tutankamón. Pero hoy en día tenemos cosas más todavía graves. Personas como Ender Cámara, como Ben Barka, para las nuevas generaciones, no son más Tutankamón, sino nunca han existido. Y por eso recuperar la dimensión histórica es fundamental. También aborda en su obra Armand la información y su relación con el poder. La desigualdad social del planeta, dice Armand, es un hecho fundamental. Y debemos ver también el poder de las multinacionales dentro de los sistemas de comunicación. La sociedad civil, que es un concepto muy ambiguo porque existe una sociedad civil de arriba y una sociedad civil de abajo, es el lugar de la lucha de clases. Y por eso existe un fenómeno de hegemonía cultural, es decir, de constitución de lo que llama Armand una sociedad del control, que va también a traducirse en medidas de seguridad y también hoy en día en la lucha contra el terrorismo. Lo que pone la cultura como un factor central en la construcción social, como que ha permitido justamente a Armand de reintroducir el sujeto al interior de la comunicación, siguiendo evidentemente corrientes similares en autores como Hingelhammer en Costa Rica, como la Escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin. Y precisamente con Walter Benjamin entramos en la crítica de la modernidad como un mesianismo de la ciencia y de la tecnología. Walter Benjamin, que influyó el pensamiento de Bolívar Echeverría, este autor ecuatoriano, que ha seguido la misma línea y el mismo pensamiento de la crítica de la modernidad, de la crítica de esta perspectiva de un progreso lineal sobre un planeta inagotable. También cita muchas veces Armand Frantz Fanon con unos de los críticos de la modernidad, esta visión tecnificada de la realidad. Evidentemente, algunos aspectos del postmodernismo fueron adoptados también por Armand. Redescubrir la importancia del territorio, la importancia de lo local, la importancia de lo cotidiano, pero al mismo tiempo
él ha tenido una actitud también crítica de lo que él llama la celebración neopopulista de la libertad. Claro que finalmente podemos constatar que el posmodernismo es el mejor aliado del neoliberalismo, diciendo que no hay sistemas, no hay grandes relatos. Cuando el capitalismo ha podido construir las bases materiales de su globalización y ha sido ahora lo que Wallerstein llama un sistema mundo. Finalmente, la metodología de Armand Matelar es una reflexión-acción. Una reflexión-acción donde precisamente la realidad está cercana y se aborda con un compromiso de justicia. La comunicación se ve de manera particular como un discurso performante y por eso toma distancia con Habermas, que también se orienta hacia la educación popular, la comunicación como instrumento de conocimiento que ayuda justamente a la lucha popular. Desde un punto de vista metodológico, se trató también de destruir la lógica discursiva de los discursos para descubrir las lógicas no aparentes, como el caso del estudio del Pato Donald y, por qué no, un día de Tintín o de Mafalda. Y finalmente, Armand y Michel hicieron esta película La Espiral, sobre la historia de Chile. Y eso sí fue también un instrumento metodológico de análisis. Y hoy día tenemos una buena noticia. Ken Loach, con su película Yo, Daniel Blake, ha recibido la Palma de Oro en Cannes hace algunos días. Eso significa que hay una tradición que sigue. Armand y Michel son trabajadores militantes del pensamiento crítico. Eso fue bien expresado en el magnífico libro de Effendi Machado, Epistemología de la Comunicación, Análisis de la vertiente Matelar en América Latina. Él y Michel corresponden al concepto de Scholar Activist de Charles Hale, citado hace algunos días por Saturno Boras en su discurso inaugural en el Institute of Social Studies de La Haya el 11 de mayo pasado. Y él decía: el papel del academista activista es fundamental cuando el análisis es importante en un momento de cuestionamiento de los paradigmas analíticos existentes. El CIESPAL ha hecho una elección muy positiva. Armand, tú mereces esta medalla de oro. Gracias. La medalla de oro y el diploma de honor que entregará CIESPAL son las máximas condecoraciones que ofrece este organismo a los teóricos de la comunicación. Pedimos al doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, que nos acompañe, pues será quien entregará estos reconocimientos de la institución.
De igual forma se la entrega del diploma. Voy a dar lectura de las cartas de adhesión. Estimados compañeros de CIESPAL, estimado Armand Matelar, como presidente de la Red Latina de Comunicación y Ciudadanía Laticom, nos sumamos al homenaje que el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, tributa al maestro Armand Matelar. En el homenaje que le tributa CIESPAL y al que nos adherimos, destacamos los aspectos relacionados a la importancia de ser un referente teórico para América Latina. Su biografía, su inserción en diferentes frentes de acción política y social y sus contribuciones para la epistemología, la economía política, la sociología y la historia de las comunicaciones. Congratulaciones, Armand Matelar, gracias CIESPAL. Afectuosamente, Daniela Garosini, presidente de Laticom. Estimados amigos de CIESPAL, estimado amigo Armand Matelar, como presidente de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación AI, me complace sumarme al homenaje que el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, tributa a nuestro compañero y maestro Armand Matelar, también socio de honor de nuestra asociación. La contribución de Armand Matelar al pensamiento crítico de la comunicación ha sido reconocida por numerosas universidades e instituciones de Europa y América Latina. Pero el homenaje que le tributa CIESPAL y al que nos adherimos tiene una especial significación, porque su testimonio puede remontarse a los primeros pasos de esta institución, fundamentales para el desarrollo de propuestas democráticas, de políticas de comunicación y por el vigor de su política actual de revisión de conceptos y de proyección de futuro de los estudios de comunicación y cultura en América Latina. Enhorabuena, Armand. Gracias, CIESPAL. Cordialmente, Miquel de Moragas, presidente de AIICE. México, DF, a 30 de mayo de 2016. Doctor Francisco Sierra, director de CIESPAL, presente. En mi calidad de presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, me permito expresar la adhesión de nuestra asociación al merecido homenaje que CIESPAL ofrecerá al doctor Armand Matelar. ALAIC, como organización que en breve cumplirá 4 décadas de labor permanente en la construcción del campo científico de la comunicación de América Latina, reconoce al doctor Matelar como un investigador de temas germinales de la comunicación, los cuales han seguido alimentando y enriqueciendo con numerosas reflexiones posteriores. Para nuestra comunidad de investigadores y asociaciones nacionales de investigación de la comunicación, constituye un referente indispensable para pensar el campo, señalar sus transformaciones y registrar su dinamismo en las sociedades latinoamericanas. Le solicitamos de la manera más atenta que, por su conducto, el doctor Armand Matelar reciba las felicitaciones de ALAIC, nuestro reconocimiento a su obra, a su mirada temprana depositada en los fenómenos comunicacionales de la región y a su fraterna disposición al diálogo con todos nosotros. Atentamente, doctora Delia Crovi Trueta, presidenta de ALAIC. En mi calidad de presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, me permito expresar nuestro sentimiento de adhesión al merecido homenaje que CIESPAL brinda al doctor Armand Matelar por su merecida trayectoria. ULEPIC reconoce en el doctor Matelar a un académico crítico de la comunicación, investigador que ha contribuido a lo largo de su carrera con numerosas reflexiones encaminadas a la emancipación y al fortalecimiento de un pensamiento crítico.
Al igual que CIESPAL, ULEPIC considera al Dr. Matelar como un referente para pensar la comunicación en la disputa por la democratización y el derecho a la comunicación como derecho humano. Por tal motivo, aprovecho la ocasión como secretaria de ULEPIC para expresar mi sincera felicitación al Dr. Matelar. Atentamente, doctora Hilda Saladrigas, secretaria federal, ULEPIC. Y ahora es momento de recibir al homenajeado esta noche, así que invito al doctor Armand Matelar. Tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos de haber venido numerosos y numerosas aquí para este homenaje. Y realmente me va muy lejos porque es la primera vez que tengo tanta unanimidad frente a mis investigaciones en América Latina. Y les agradezco realmente a todos y todas de acompañarme en este día. Yo agradezco también a mi amigo de tantos años, François Huttard, que para mí fue determinante en mi venida y mi compromiso con América Latina. Realmente fue determinante en la elección que hice de América Latina y después de Chile, porque antes de elegir a América Latina, yo traté también como buen, digamos, belga acostumbrado, digamos, a África, yo traté también de ver si no podía ser útil a África. Y finalmente me di cuenta que era muy difícil en ese periodo de descolonización y que se necesitaban ellos mismos, a sí mismos, para emanciparse. Bien, yo agradezco la CIESPAL por ese homenaje tan vibrante y deseo felicitar muy calurosamente a sus responsables por la iniciativa de crear el abanico de cátedras que me vale esta tarde de tener el placer de estar con ustedes. Que estas cátedras sean mensajeras, no solo de saberes, sino de muchas esperanzas. Mi primer contacto con la CIESPAL se remonta al mes de noviembre de 1972, cuando el director de CIESPAL, Marco Ordóñez, me convidó a participar en el seminario internacional que el Centro y la Fundación Alemana Friedrich Ebert organizaban en la Catalina, Costa Rica, sobre, un título muy largo, sobre el papel sociopolítico de los medios de comunicación colectiva para la sociedad de cambio en América Latina. Fue, si bien me recuerdo, uno de los primeros encuentros donde se juntaban investigadoras y investigadores de varios países de Latinoamérica. El compromiso que he sellado con América Latina hace más de medio siglo nunca ha dejado de inspirarme en mi reflexión sobre el papel emancipatorio de la cultura y de la comunicación. Lo muestra mi exploración precoz de los sistemas sociotécnicos de vigilancia y de control social. Un tema que hoy la crisis sistémica, las guerras y los conflictos sociales proyectan bajo los focos, dejando ver los verdaderos riesgos que las dinámicas de la era tecnoglobal hacen correr al ejercicio democrático. La filtración por Edward Snowden,
en junio 2013 de los programas de cibervigilancia global han desmentido los discursos mesiánicos sobre la llamada sociedad global de la información. Con Wikileaks, Julian Assange cumplió una misma tarea de desmistificación. A ambos les rindo homenaje y saludo la CIESPAL por la creación de la cátedra del mismo nombre. Es precisamente en 1972, rastreando la matriz militar de los macrosistemas teleinformáticos, que empecé a investirme en la economía política crítica de los procesos de internacionalización. Vivía en ese entonces en Chile, donde la intrigante transnacional de las telecomunicaciones ITT, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, las agencias noticiosas, los grandes grupos mediáticos interamericanos se movilizan a diario con miras a destabilizar el proceso de reformas estructurales iniciado por Salvador Allende. Los títulos de mis primeros libros, referidos a la economía política crítica, reflejan el contexto geopolítico en que se gestaron. Agresión desde el espacio y la cultura como empresa multinacional. Durante estos años en Chile, pude hacer amigos, muchas figuras mayores del pensamiento crítico latinoamericano y norteamericano. Yo le recuerdo que uno de mis primeros encuentros en Chile con los medios críticos de la investigación en economía política de la comunicación fueron los profesores pioneros de estas teorías e investigación, que son Herbert Schiller y Dallas Mead, que venían a visitar Chile y mostrar su solidaridad con el proceso chileno. En julio de 73, con mi amigo Héctor Schmuckler y el brasileño Hugo Assmann, lanzamos el primer número de la revista de Comunicación y Cultura en Santiago de Chile. Después del golpe de Estado, su sede fue trasladado a Buenos Aires y de nuevo 3 años más tarde, tras otro golpe de Estado, esta vez en Argentina, y después se trasladó a México. Este nomadismo forzado de la revista correspondía bien a la función que habíamos asignado a esta revista en su lanzamiento. Figuraba como subtítulo en su portada la comunicación masiva en el proceso político latinoamericano. Es imposible disociar lo que fue mi experiencia vital en Chile, los estudios que emprendí una vez expulsado por la dictadura. Los títulos también aquí son elocuentes: multinacionales y sistemas de comunicación, comunicación e ideologías de la seguridad, y el uso de los medios de comunicación en tiempos de crisis. Los dos últimos libros
siendo producidos en coautoría con mi compañera Michelle. En las décadas que siguieron, pocas fueron en nuestra producción intelectual los textos donde no afloran las huellas de nuestra vivencia en Chile y en América Latina, que fue a la vez personal y colectiva en el laboratorio cultural y político que fue el Chile popular de Allende. Pensar sobre los medios, por ejemplo, un libro mayor sobre el cambio de los paradigmas que realizamos Michelle y yo en 86, no se puede leer sino como el resultado de una reflexión intelectual a la vez común e individual, iniciada más de 15 años antes en la tierra latinoamericana. François Huttard insistió sobre la importancia de la historia. Y para mí, la mediación de la historia para acercar la comunicación ha sido siempre importante. Yo le recuerdo que esa mitad de los años 80 y bajo la hegemonía de un capitalismo mundialmente integrado, que las nociones presuntamente neutras y asépticas de globalización y de sociedad global de la información se convirtieron en sentido común, enmascarando su lugar de origen y el proyecto de sociedad que presuponían. Así se atribuyó una patente de novedad a lo que en realidad testimoniaba de evoluciones estructurales y procesos en curso desde mucho tiempo atrás. Historizar los procesos de internacionalización, diría más bien aquí de mundialización, es un vínculo con la comunicación entendido en su sentido más amplio, fue mi respuesta a esta visión atópica del reordenamiento del mundo en curso. El resultado fue una trilogía publicada, o mejor decir, una triple genealogía publicada durante los años 90, la comunicación mundo, la invención de la comunicación y la historia de la utopía planetaria. A diferencia de la visión horizontal de las relaciones de comunicación acarreada por las narrativas tecnodeterministas, la matriz de la larga duración me puso sobre pistas para analizar la construcción de las hegemonías y los procesos de jerarquización del vínculo comunicacional. El libro Historia de la Sociedad de la Información, que se publica en los primeros años del nuevo milenio, en 2001-2002, no puede entenderse sin su vínculo con esta triple genealogía histórica. Culmina un largo recorrido genealógico, como decía. Pero el momento en que sale este libro entronca a la vez con la entrada de la noción de sociedad de la información en la lengua administrativa de las instituciones internacionales, pero también con las primeras críticas de los movimientos sociales al proyecto de sociedad que les subyace. Y aquí yo quiero rendir homenaje a toda la militancia y los movimientos sociales latinoamericanos que fueron los primeros en reclamar, digamos, una reflexión y al mismo tiempo una acción
una acción en contra de ciertas concepciones de las nuevas tecnologías que iban en contra de la democracia. ¿Cuántos eventos, cuántas reuniones, cuántos foros no fueron dedicados, entre otros, a finalmente la cuestión de la crítica a la sociedad global de la información. Este libro aparece también en un momento en que finalmente se impone al mundo el imperativo de la seguridad sobre los derechos fundamentales. Es el momento de los atentados a los torres de Nueva York y, digamos, es un momento clave en la evolución de los sistemas de gobernanza del mundo, la gobernanza del mundo. Usted sabe, uno podría pensar que la vigilancia, los sistemas de vigilancia, finalmente son viejos como el mundo. Sí, es verdad que vigilancia siempre hubo, control hubo siempre. Pero digamos, la gran diferencia que significa 2001 es que finalmente ahora se trata de vigilar a todo el mundo. Antes se vigilaba a los delincuentes, a los subalternos, a todas las categorías a las que se obligaba de llevar el paz en los imperios británicos o franceses. No, hoy, a partir de 2001, lo que es seguro es que finalmente la seguridad, las técnicas de vigilancia y de control se dirigen a toda la población. Lo que Michel Foucault finalmente intuyó creando el concepto de biopolítica, es decir, aplicado al conjunto de la población. Se sabe que desde el primer conflicto mundial, las guerras modernas se han revelado verdaderos viveros de doctrinas, de sistemas técnicos y estrategias de control de los corazones y las mentes, las voluntades en tiempo de paz. No escapa a dicha regla la llamada guerra al terror declarada por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. No solo se ha transformado en un factor de aceleración de la expansión global de los sistemas de cibercontrol de la ciudadanía, sino que ha dejado al descubierto los nexos existentes entre conceptos, lógicas institucionales y desarrollos tecnológicos que antes caminaban por separado. Evoluciones que discurrían en paralelo, de repente han dado a ver sus articulaciones, sus convergencias. Es lo que he tratado de analizar en un libro que se publicó en español bajo el título Un mundo vigilado a fines de la primera década de este milenio, donde construyó una genealogía de ese nuevo poder de control y estudió la dinámica de su mundialización. Y aquí, si cito eso, no es para decir que he publicado este libro más. No. Este libro sobre un mundo vigilado me dio la ocasión de volver a cuestionar el legado dejado por las políticas
y estrategias legitimadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a nombre de la seguridad nacional, la contrainsurgencia y la pacificación. Esto que precisamente había hecho unos 30 años atrás, cuando había indagado sobre el terrorismo de Estado en América Latina y en coautoría con mi amigo Héctor Schmuckler sobre la institucionalización informática en varios países del continente, entre otros Brasil y Chile, que en ese entonces eran bajo la férula de los militares. ¿Cuánto? Los riesgos, yo hablaba al principio y yo me interrogaba sobre los riesgos reales de que las dinámicas de la vigilancia de masa hacen correr al ejercicio democrático son numerosos. Yo me contentaré de mencionar dos de ellos, tratando de sintetizar lo que yo entiendo por finalmente los riesgos que hacen correr la cibervigilancia al ejercicio democrático. El primero será el asalto a la esfera privada y el segundo es una interrogación sobre las derivas de la obsesión securitaria. El asalto a la esfera privada, en que finalmente nos concierne a todos, poco importa en qué vivimos. Como afirma el responsable de Facebook, la norma social ha evolucionado y la vida privada no existe en Internet. La reiteración de los discursos sobre la obsolescencia o la anomalía de la vida privada por parte del oligopolio comercial de la captación de datos personales tiende a socavar los fundamentos del derecho humano a la intimidad y la privacidad. Por su lado, las políticas de protección de la privacidad tropiezan cada vez más con las innovaciones que sin cesar se introducen en los dispositivos de trazamiento de los ciudadanos y de los consumidores. Frente a la informatización, las leyes relativas a la protección de la vida privada siempre han intervenido con retraso. Una vez que se han promulgado las leyes, la invención de nuevos procedimientos técnicos ha permitido que éstas puedan ser esquivadas. Ahora bien, a pesar de que las leyes no se apliquen bien, éstas conservan una gran importancia simbólica, porque ellas formalizan y precisan los derechos que los ciudadanos y las ciudadanas tienen sobre las informaciones que les conciernen en una sociedad democrática. Así no ha tardado a entenderlo la galaxia militante, cada vez más compleja, de las asociaciones en línea ancladas en las batallas políticas que a nombre de la libertad de expresión y de la libre circulación de la información sobre las redes defienden el Estado de Derecho y abogan por las regulaciones protectoras. La meta es construir la autodeterminación informacional de los individuos. La estrategia adoptada en 2014 por el gobierno de Dilma Rousseff
para protegerse de la captación y de explotación de los datos de los sus ciudadanos, es democráticamente innovadora, porque el marco civil de Internet adoptado es producto de un intercambio tripartita entre gobierno, sociedad civil y empresas. Último avatar de la prueba de fuerza entre las transnacionales de Estados Unidos y la Unión Europea, también Europa ha tomado algunas medidas para poder conservar su poder de control y de sanción sobre la manera según la cual son tratados los datos personales de los europeos. Pero, digamos, nunca todo está adquirido. Puede también tener a veces, digamos, regresos. ¿Por qué es importante el derecho a la vida privada para cada ciudadano y cada ciudadana? Yo creo que el derecho a la vida privada es uno de los fundamentos esenciales de la democracia. Sin el respeto por este derecho, lo que se desvanece es el derecho inalienable a la creación y a la reflexión, ya que permite a las personas tomar la necesaria distancia con las lógicas del determinismo técnico y el que les posibilita el ejercicio de su papel crítico como ciudadanos y ciudadanas dotados de autonomía. Se revela entonces una condición para una resistencia que busque construir un proyecto de sociedad radicalmente opuesta a la que inspira el individualismo ultraliberal. Yo diría mejor, el egotismo ultraliberal. Lo que se trata de evitar es que se incremente y se generalice una cultura expresiva y en la que se comparte, que conduce al exhibicionismo y al voyeurismo, impedir a toda costa que se haga realidad lo que Umberto Eco sentía venir. Decía un Eco, el círculo que se está construyendo es vicioso. El asalto a la vida privada habitúa a todo el mundo a que ésta desaparezca. Paulatinamente se llega a ser exhibicionista porque se llega a la convicción de que ya nada puede esconderse y por tanto ningún comportamiento puede ser considerado escandaloso. Pero lentamente quienes atentan contra nuestra vida privada actúan en la convicción de que las mismas víctimas consienten tal atentado, de forma que no se detendrán ante ninguna violación. El segundo punto al cual yo quiero referirme rápidamente es lo que llamaba las derivas de la obsesión securitaria de los estados que se transforman cada vez más en estados vigilantes. Bueno, es imposible discutir y debatir y de intercambiar sobre finalmente la vida privada, la protección de la vida privada, el derecho a la privacidad, sin darse cuenta de una cosa que ha cambiado en la última década, es que la protección de los datos personales se encuentra cada vez más cortocircuitada
por los imperativos de las políticas antiterroristas. Y a este respecto, la trayectoria de la política norteamericana tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 tiene valor de paradigma. Es un hito histórico. Declarada la llamada guerra global al terrorismo, Washington se dotó de nuevas leyes de emergencia y movilizó a la totalidad de sus dispositivos de seguridad civiles y militares. Se apresuró en promulgar en octubre de 2001 la llamada Ley Patriótica, desde la cual surgió el proyecto llamado TIA, Total Information Awareness, en castellano, Vigilancia Total de la Información, un sistema integrado de control a través de redes de bancos de datos y ficheros de información. Yo, en este sentido, no me atrevo a hablar del caso norteamericano como un caso de invención de un paradigma tecnosecuritario. Al consagrar la nueva orientación estratégica basada sobre la predecibilidad, la anticipación, la lucha antiterrorista ha avalado la caza infinita a las informaciones como instrumentos de vigilancia y de monitoreo, así como el establecimiento de ficheros cada vez numerosos y sobre un número de personas cada vez más importantes, lo que exigió el remodelamiento completo de la arquitectura y de las funciones del conjunto de los servicios de inteligencia civiles y militares. Con la lucha antiterrorista, el axioma de la seguridad nacional se ha vuelto global. Es ella que legitima las derogaciones a la separación de los poderes y a la garantía de los derechos, los dos pilares del Estado de Derecho. Sinergias se han reactivado que en el curso de la Guerra Fría hicieron sus pruebas al establecer un lazo entre la industria, la defensa, la investigación académica, sin olvidar la redefinición de las relaciones de la administración con los medios de comunicación masivos. Es la centralidad conferida a la seguridad nacional en la guerra contra el terrorismo que ha generado el debilitamiento de las normas del derecho internacional, estimado entorpecedor, embarazoso. Uno de los efectos más tangibles de la lucha contra el terrorismo ha sido de precipitar la integración de los sistemas, la fluidez y la interconexión de las redes, la normalización de los procedimientos y de los protocolos. Algunos ejemplos: pasaporte y carnet de identidad biométricos, fichaje de los pasajeros aéreos transatlánticos e intercambios internacionales de sus datos entre servicios de inteligencia, adopción y conformidad de los códigos que determinan la escala de las amenazas y de las alertas y tantas otras cosas. No voy a seguir porque ustedes podrían agregar mucho más que yo. Es evidente que los blancos de la cibervigilancia planetaria se determinan en función de la posición que ocupan en el mapa geopolítico del orbe. Basta volver a leer las revelaciones de Snowden, que muestra bien que ciertos países se vuelven los objetivos, los blancos de la cibervigilancia. Hay prioridades. Lo que, ha producido la obsesión securitaria
es que finalmente han adoptado un conjunto de medidas, de reformas, y digamos que, por ejemplo, el caso europeo en que vivo, finalmente es muy claro, a cada atentado hay cambio finalmente de ley de seguridad ciudadana, etc. Pero en otras partes, digamos, hay otros motivos para finalmente hacer valer la necesidad de cambiar los códigos penales y de las leyes de seguridad ciudadana. Pero lo que es interesante notar es que a la vez, como ocurre en muchas partes del mundo, el antiterrorismo se ha instrumentado, se aplica más allá del campo para el cual estaba previsto. Permite así a los gobiernos acallar el creciente descontento interno frente a la precariedad, el desempleo y la degradación de las condiciones de vida y trabajo en un contexto de crisis sistémica. Se multiplicaron las penas en muchos países y las categorías sociales susceptibles de alterar al orden público. El concepto positivista de peligrosidad, forjado en la segunda mitad del siglo XIX, volvió al centro del dispositivo jurídico policial. La amalgama entre terrorismo y contestación política, terrorismo y anticonformismo, sirvió a legitimar las leyes Mordaza, criminalización de la libertad de expresión, protesta, de manifestación y por ende de todas las formas de desobediencia cívica, levantamiento del secreto de las fuentes de los periodistas y su extensión a los abogados y los jueces, dificultad para los investigadores en ciencias sociales de aventurarse en temas declarados sensibles, ampliación del campo de aplicación de la noción de espionaje económico, industrial y científico a nombre de la vulnerabilidad creciente de los intereses mayores de la nación. Todos dominios a que se atacan las reformas de las leyes sobre los servicios de inteligencia. Lo cierto es que el nuevo contexto geopolítico securitario ha cambiado el frágil equilibrio democrático entre seguridad y libertad, excepción y Estado de Derecho, secreto y transparencia, coacción y consentimiento, sugestión y resistencia, tiempo de guerra y tiempo de paz. La dialéctica terrorismo-antiterrorismo se ha vuelto catalizadora de temores. Uno de los efectos más insidiosos de esos dilemas es el de azuzar el miedo y la ansiedad en la ciudadanía, haciéndola perder el sentido de lo político a cambio de protección. A medida que avanzan las tecnologías de vigilancia, ciertos filósofos ya se preguntan si las sociedades en que vivimos pueden ser todavía calificadas de democracia. Y los especialistas en estadísticos mismos advierten sobre los abusos de la nueva gobernanza por los datos, por los algoritmos. A la vista de la evolución de la democracia real, sí que existe un debate sobre la singular problemática de los nuevos dispositivos de control. No obstante, dista mucho todavía de ser objeto de una apropiación masiva por parte de los ciudadanos.
Subrepticiamente, la sociedad, en nombre del paradigma de la seguridad, se acostumbra al uso de los marcadores digitales y finalmente cada uno tiende a aceptar, incluso con cierta indiferencia, ser fichado, observado, localizado, rastreado. Las acciones contra los desajustes del orden de la seguridad siguen siendo en su mayoría obra de activistas de la web, sindicatos, juristas demócratas, ligas de defensa de las libertades y derechos fundamentales frente a la informatización de la sociedad, de medios de comunicación ciudadanos y todos los que tienen la capacidad de desarrollar sus propias herramientas informáticas. Muchos de ellos han desde los inicios del milenio hecho entender sus voces críticas y sus propuestas en los foros sociales o en las series de cumbres mundiales organizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre la Sociedad de la Información. No cabe duda que la interceptación de las comunicaciones de objetivos extranjeros por la Agencia Norteamericana de la Seguridad Nacional ha reavivado la crítica a la hegemonía de los Estados Unidos sobre la gobernanza de Internet. Es lo que hace que la lucha por la gobernanza de Internet queda hoy más que nunca una de las prioridades de los movimientos sociales, que fieles a su doctrina, a sus prácticas de resistencia, finalmente reclaman un nuevo tipo de gobernanza de Internet. Tanto más cuanto que la mayoría de las comunicaciones planetarias siguen transitando por el territorio de los Estados Unidos. Bueno, yo les agradezco de haberme escuchado tantos minutos. Damos paso al doctor Francisco Sierra Caballero, quien se dirige a ustedes. El sentido socrático de la búsqueda cooperativa de la verdad exige siempre un tributo a los maestros. Al menos quien suscribe siempre ha procurado en la vida no solo mirar, sino también, en cierto modo, reflejarse en la admiración, en la virtud del magisterio, en aquellos colegas de los que uno ha aprendido a observar la realidad. Armand Matelar representa en este sentido el vivo ejemplo de la función del intelectual que no ha cesado en el empeño de concebir el pensamiento básicamente como praxis. Para nuestra generación hay un antes y un después de haber descubierto su obra, más aún en un contexto de dominio casi absoluto del pensamiento conservador. No viene al caso glosar las virtudes, los innumerables méritos que en parte el profesor François Autard ha señalado, que le hacen acreedor del homenaje que CIESPAL le tributa el día de hoy al dar nombre a la Cátedra de Economía y Políticas de Comunicación. Pero sí conviene poner en valor, pensar con Armand y desde luego con Michel el sentido de la práctica académica en nuestros días. Porque al fin y al cabo, si algún sentido tiene este homenaje, es la reivindicación de la memoria y la política científica como insobornable voluntad de liberación. No otra cosa nos plantea Armand en sus últimos escritos. Pensar con Armand las mediaciones significa por lo mismo reivindicar la capacidad transformadora de la perspectiva histórica, tratando en fin de mirar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y en el espacio, conociendo y procurando conocer con detalle toda relación ficcionalizada, todo imaginario de la modernidad como una experiencia y como un problema en sí mismo. Pues no otra cosa es la teoría que ilustrar las pruebas, conectar y modificar perspectivas, avizorar nuevos horizontes cognitivos, capturar, en fin, en su esencia, el complejo prodigio de la vida en común. El mérito y la vigencia de la obra de Armand trasciende su tiempo, el tiempo de la unidad popular y de la lucha por el socialismo en Chile, o
cómo han querido ver de forma ciertamente sesgada algunos culturalistas desubicados del limitado espectro del funcionalismo de izquierda. Como bien explica el titular de la cátedra, el profesor Efendi Maldonado, la práctica teórica de Armand Batelar está claramente encarnada en el mundo de la vida, en sujetos concretos, en la historia real, en la praxis, y alcanza el núcleo complejo de la epistemología de la comunicación que problematiza, por ejemplo, la realidad del capitalismo cognitivo y las formas de dominio del conocimiento desde el punto de vista del sujeto reflexivo o en proceso, como diría el bueno de Jesús Ibáñez. Un abordaje que, como igualmente razona en su tesis Mariano Zarowski, no ha sido bien considerado en su aporte global, en su trayectoria como campo de conocimiento. Permita al lector una breve digresión a este respecto porque nos parece una cuestión central y en modo alguno irrelevante en este acto que atañe al papel y sentido del intelectual en nuestro tiempo y las mediatizaciones de la práctica científica, la virtud, en suma, del magisterio. A nuestro modesto entender, volver a Armand significa volver a la teoría encarnada en lo real concreto. La potencia de la lectura de su obra fluye a través del relato de la vida, generando nuevas ideas de la emergencia de un saber otro que abre al debate público y académico los retos que nos interpelan sobre las bases del conocimiento histórico, de los mitos fundadores de la comunicación moderna y de los proyectos de dominios o de discursos como el de la sociedad global de la información. El objetivo es único y básico: liberar la imaginación comunicológica y las posibilidades transformadoras de los nuevos medios de representación. En otras palabras, la constancia desde la vivencia que prefigura su práctica teórica, hoy como antaño, nos puede ayudar a pensar otra comunicación posible e imaginar otra mediación socialmente necesaria, pues podemos, una vez más, imaginar el futuro porque, entre otras razones, no hemos perdido nuestra memoria histórica. Lo prueba su obra y su vida, lo evidencia la coherencia articulada de su materialismo cultural con su vocación inicial de estudios del desarrollo del tercer mundo del Instituto de Demografía y la Facultad de Derecho de Alfred Soguet, Fernand Braudel, al Centro de Estudios sobre Medios, Tecnologías e Internacionalización en la Universidad París 8, del Charles Leroy de su infancia o del proyecto Copal con François Autard, al Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo con mi amigo Joaquín Herrera en Sevilla, del CEREN en Santiago de Chile, Aulepit, que fundamos quienes aprendimos en sus libros qué son el acceso, el control y el poder en los medios de comunicación desde una economía política de la comunicación crítica con el orden reinante. Hablamos, en fin, de una vida ejemplar, coherente y cumplidora del precepto de la Universidad de Lovaina, que viene a decir que una vida o aventura de aprendizaje del camino, de miradas diversas, de investigación, praxis y compromiso intelectual, de religancia con las culturas populares, debe hacer real siempre el sentido de Quimantú, el sello editorial del Estado en Chile que Armand representa de palabra y de hecho, sol del saber. Y ello porque, entre otros méritos, siempre ha procurado desviarse de toda doxa, en especial de la doxa etnocéntrica, remando contracorriente con todas las consecuencias, inclusive la soledad del intelectual trasterrado a su retorno a Francia. Pero solo de forma episódica, diríamos, estuvo aislado. En la aventura de construir su visión de la comunicación y del mundo, no ha sido abandonado totalmente, nunca ha estado por completo solo. No estoy pensando en Michel, tan importante en su vida y en el campo de la comunicación, sino más bien en la multitud de lectores, amigos y aprendices de su buen oficio como académico. La obra de Armand Batelar es nuestra porque ha sido compartida, construida en diálogo con numerosos estudiantes y colegas, durante más de 4 decenios, dando pruebas en cada momento de generosidad, compromiso y entrega. Esta lógica de construcción compartida del conocimiento es la que trascendió los límites del pensamiento dominante y ciertos cercos institucionales de la academia, eludiendo la soledad y marginación impuestas a un pensador incómodo en la medida en que, como el maestro Neruda enseñara, no hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto, la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la esperanza, la incomunicación y el silencio, para llegar al recinto mágico en que podemos danzar, a veces torpemente, o cantar con melancolía. Base en esa danza o en esa canción, de algún modo, están consumados los más antiguos ritos de la conciencia de ser hombres y creer
en un destino común. Este homenaje es el reconocimiento a la virtud del magisterio, al ejemplo y compromiso de una memoria cuyo valor reside en la palabra compartida, en la artesanal voluntad de palingenesia, de construcción en común, aquí y ahora, justo cuando se han atravesado todos los límites y fronteras que nos cercan, separan y limitan. Solo por ello, muchas gracias, maestro, por todo lo que nos has dado, por todo lo servido. Seguiremos admirándote en común, siempre compartiendo. Muchas gracias. Queríamos terminar este acto con una pequeña sorpresa. Habrán visto en el vídeo, si han estado atentos, que se han autocalificado como un bloque abierto, pero como un bloque o cédula especial. Y en ese sentido nos gustaría reconocer en este acto público a Michelle Matelar, que ha sido una de las feministas pioneras en el análisis crítico de los medios, integrando perspectivas de clase, género y etnia, siempre comprometida en la transformación de la realidad social. Sola o en colaboración con Armand Matelar, su compañero de trabajo y de vida, ha escrito numerosos libros fundamentales para una perspectiva crítica y para la construcción del campo a nivel internacional. Se ha citado mucho pensar sobre los medios, pero quisiera destacar también Mujeres e Industrias Culturales, El Carnaval de las Imágenes o Historia de las Teorías de la Comunicación. CIESPAL quiere hacer un reconocimiento por su obra y aporte fundamental al campo de investigación. Gracias, Michelle, por todo lo que nos has dado. Tendremos que inaugurar en CIESPAL también una cátedra de comunicación y género. Haremos volver a Michelle próximamente para inaugurarla. Nada más, simplemente agradecerles a todos su presencia